Hola, profe, ¿cómo está? Hoy vamos a hacer la explicación de los trinomios de la forma x a la 2 más bx más c, también del trinomio de la forma x a la 2n más bxn más c y el trinomio de la forma ax a la 2n más bxn más c. Vamos a comenzar con el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, que lo tenemos acá. El ejemplo que vamos a utilizar para realizar este trinomio va a ser a la 2 a la 2 más 3a más 3a menos 10. Bueno, detalles para tener en cuenta antes de resolver un trinomio. Siempre tenemos que ver primero que el trinomio esté ordenado. Ordenado significa que siempre el primer término tiene que ser el término que solamente tenga la parte literal, en este caso, que tenga solamente la parte literal y el exponente a la 2. Después el término que va a tener el exponente de la raíz cuadrada del primero, pues la parte literal con la raíz cuadrada, que es a normal, y el número, y ya después por último en el tercer término va a estar el término que no tiene parte literal, o sea que solamente va a ser un número. Bueno, otro detalle para tener en cuenta es que siempre el primer término va a ser positivo, nunca va a ser negativo. Listo. Ahora vamos a comenzar a resolverlo. La forma para resolver este trinomio es abrir dos paréntesis y vamos a poner en los dos paréntesis la raíz cuadrada del primer término, que vendría siendo a y a. Se ponen los dos paréntesis. Ahora, para el primer paréntesis vamos a coger el signo del segundo término, que es más. Y para el del segundo paréntesis vamos a multiplicar los términos más por menos. Más por menos da menos. Ahora, tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos me den 10 y que al restarlos me den 3. ¿Por qué al restarlos? Porque estos dos signos del paréntesis, este y este de acá y este, son diferentes. Si fueran iguales, por ejemplo, si yo tuviera acá un más, vamos a borrar estos puntos. Si yo tuviera acá un más, aquí ya no sería restarlo, sino al sumarlo, que me dé 3. Pero como en este caso el ejemplo son diferentes los signos, porque acá es un menos, va a ser restarlos. Ahora, se estarán preguntando, ¿por qué más por menos me dio menos? Ley de signos, que se las explicaré acá. Menos por menos da más. Más por más es más. Menos por más da menos. Y más por menos da menos. Listo. Ahora vamos a encontrar los dos números que al multiplicarlos me den 10 y que al restarlos sí, me den 3. Estos dos números van a ser el 5 y el 2, ya que 5 por 2 da 10 y si le resto 2 al 5, si le quito 2 al 5 me va a dar 3. Un detalle para tener en cuenta a la hora de la respuesta es los números en los paréntesis. Siempre se va a poner el número mayor, que vendría siendo el 5, y después el menor. Ese sería el detalle a tener en cuenta en los paréntesis. Y el de los signos, para que nunca se vayan a equivocar. Para que nunca vayan a poner el signo del tercer término para el segundo paréntesis. Nunca. Eso no se puede hacer. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto sería toda la explicación del trinomio de la forma x a la 2 más bx más c.
Bueno, profe, ahora vamos a explicar el trinomio de la forma x a la 2n más bxn más c. Este trinomio se diferencia del otro, del trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, ya que este trinomio tiene el elevado a la n, que vendría siendo una parte agregada a este trinomio. Este n, esta letra, en realidad vendría siendo un número que está que vendría siendo el exponente del segundo término, o sea de este, y vendría siendo algo que está multiplicando al exponente 2 en el primer término. Este n, ¿cierto? Esta letra n siempre va a ser un múltiplo de 2. Siempre va a ser un múltiplo de 2, sí. Como acá, que tenemos este ejemplo para explicar el trinomio. X a la 4 más 11x a la 2 más 28. El n vendría, para el primer término vendría siendo un 2, ya que si multiplicamos 2 por 2 me va a dar 4, que es lo que tenemos acá arriba. Y esa n quedaría, como habíamos dicho que la n, o sea, esta es n, es 2. Vemos que el segundo término tiene el exponente o la parte literal elevada a la 2, o sea, elevada a la n, perdón. O sea, este 2 que vendría siendo la n. Ahora vamos a resolver este trinomio. Este trinomio en realidad se resuelve igual que el trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Vamos a abrir dos paréntesis. Y lo vamos a resolver como ya les había explicado. Entonces, al primer término le vamos a sacar raíz cuadrada, que vendría siendo x a la 2 y se pondría en los dos paréntesis. Bueno, ahora, ¿por qué x a la 2? Pues es porque dividimos el 4 del primer término, que es el exponente, el 4 que es el exponente, lo dividimos entre 2. Algo para tener en cuenta, siempre el primer término, pues el exponente del primer término, siempre tiene que ser un múltiplo de 2, ya que al multiplicarlo me va a dar un resultado exacto, un número exacto. Bueno, ahora, para el primer paréntesis, el signo va a ser el del segundo término, que sería un más. Y para el del segundo paréntesis, el signo vendría siendo la multiplicación del signo del segundo término con el del tercer término, que vendría siendo un más. Listo. Ahora tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos me den 28 y que al sumarlos me den 11. ¿Por qué al sumarlos? Porque estos dos signos eran iguales, y si los signos son iguales, o sea que si son más y más, tiene que ser sumados. Igualmente, si son menos y menos, va a ser sumado. Pero si son diferentes, por ejemplo, más y menos, me tiene que ser sumado. O si son más y menos, que sería al revés, tiene que ser bueno, estos dos números serían el 7 y el 4. Siempre se pone el número mayor primero, que vendría siendo el 7, y ya después se pone el número menor, que vendría siendo el 4. Corrijamos por acá este paréntesis, que vendría siendo el 4. Listo. Y 7 por 4 da 28 y 7 más 4 da 11. Esta sería la solución para el trinomio de la forma, o la explicación para el trinomio de la forma x a la 2 más bxn más c. Gracias. Bueno, ahora vamos a explicar el trinomio de la forma ax a la 2n más bxn más c. La forma de diferenciar este trinomio con los dos anteriores va a ser esta de acá, que siempre va a ser un número, que en este caso sería el 6.
Y el resto de la estructura del trinomio va a ser igual a la estructura del trinomio que ya habíamos visto antes, que es x a la 2n más bxn más c. Esta n va a cumplir el mismo objetivo que cumplía en el anterior trinomio, que es que va a ser como otro término que está multiplicando que va a ser otro exponente, perdón, que va a estar multiplicando al exponente del primer término, o sea, este 2. En este caso, en el ejemplo que tenemos acá, que es 6m a la 4 menos 15m a la 2 menos 9, el n valdría como 2, porque acá cuando multiplicamos 2 por 2 me va a dar 4, que es lo que tenemos acá. Y la n, que en este caso sería este 2, está valiendo, ya aquí está valiendo en este segundo término como este 2. Bueno, pasemos ahora a resolver este trinomio que tenemos acá. 6m a la 4 menos 15m a la 2. Su solución es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar todo el trinomio por este 6 de acá, por este 6. Y ya después lo vamos a poner dividido por ese mismo número. O sea que quedaría así. 6 por 6 m a la 4 menos 15 m 15m a la 2 menos 9. Y todo esto dividido... Uy, ese dividido me quedó muy feo. Dividido 6. Listo. Ahora, tenemos que multiplicar este 6 por todos los términos, ¿cierto? Como vemos acá. La solución sería muy sencilla. Acá podríamos poner para la primera multiplicación 36m a la 4, porque 6 por 6 da 36. Pero hay una forma más sencilla que sería 6m a la 4. M a la 2, porque se le saca raíz cuadrada, o sea que solamente se divide entre 2, porque a los exponentes se les divide entre 2. Y esto a la 2. ¿Por qué? Porque al elevar el término, multiplicamos el exponente, o sea, este 2 de acá adentro, de adentro del paréntesis, por el 2 de afuera. Y quedaría 4. Ahora, aquí ponemos menos. Y ahora, ¿cómo multiplicamos el 6 por el 15m a la 2? Sencillo. Ponemos el 15. Y ponemos el 6 en un paréntesis multiplicando al m a la 2. 6 6m a la 2. Y ya por último multiplicamos el tercer término ya así normal, o sea 6 por 9, que nos da un 54. Ese 4 quedó muy feo. 54. Listo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Bueno, y todo esto dividido 6. Otra vez, como lo habíamos hecho anteriormente. Ahora vamos a abrir dos paréntesis, donde vamos a sacarle la raíz cuadrada a este primer término, que en este caso la raíz cuadrada va a ser 6m a la 2. 6m a la 2. ¿Por qué 6m a la 2? Porque el primer término, ese 6m a la 2 lo teníamos elevado a la 2. Entonces es como sacarle la raíz cuadrada a ese paréntesis, o sea que eso va a significar que solo es 1.
Para este primer paréntesis vamos a volver a coger el término el signo del segundo término, perdón, que es menos. Y vamos a encontrar dos números que multiplicados me den 54, o sea, el tercer término. Vamos a poner por acá un multiplicado. Y que sumados o restados, ya vamos a ver si van a ser sumados o restados, me den 15, ¿cierto? Vamos a ver cómo sería, si sumados o restados. Vamos a mirar. Aquí vamos a abrir otro paréntesis, donde vamos a volver a poner 6m a la 2. Y vamos a multiplicar signos, como se hacía en los anteriores ejemplos. 6m a la 2. Listo. Como hacíamos en los anteriores ejemplos, vamos a multiplicar este menos de acá por este menos. Menos por menos, menos por menos me da más. Aquí entonces vamos a poner un más. Nunca vayan a poner el signo del tercer término en el segundo paréntesis, eso está mal. Ahora, como ya encontramos los dos signos y son diferentes, va a ser restados. O sea que tenemos que encontrar dos números que al multiplicarlos me den 54, y al restarlos, como ya encontramos los dos signos, y al restarlos 15. Estos dos números van a ser 18 y 3. ¿Por qué? Porque 18 por 3 me da 54 y si al 18 le quito 3 me va a dar 5. Siempre, algo para que tengan en cuenta, igual que en los otros dos trinomios, siempre en el paréntesis se va a poner primero el término mayor, que es 18, y después el término menor, que va a ser 3 en este caso. Y todo esto va a seguir dividido por 6. Ahora, ¿cómo quitamos el dividido? Ya encontramos los dos paréntesis, pero ahora, ¿cómo hacemos esta división? Muy fácil. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a simplificar. ¿Cómo así que simplificar? Este 6 tiene mitad. Su mitad sería 3. Listo. Ahora, como le sacamos mitad al 6, le tenemos que sacar mitad a un paréntesis completo. Por ejemplo, este es 6m a la 2 más 3, ¿cierto? Ese no tiene mitad, porque el 6 tiene mitad que es 3, pero el 3 no tiene mitad. Ahora tenemos que ver al otro paréntesis, 6m a la 2 menos 18, ese sí tiene mitad. Entonces cancelamos este paréntesis y pondríamos 3 en un nuevo paréntesis, 3 m a la 2. Mejor pongámoslo abajo. 3 m a la 2 a la 2 menos, porque se repite el signo. ¿Y cuál es la mitad de 18? La mitad de 18 es 9. Menos 9. Ese quedaría ya como primer paréntesis. Y ahora vemos que nos quedó dividido 3. Ahora este resultado. Ahora al 3 le sacamos tercera. Ya nos queda 1. Mejor pongamos acá estos números. Tercera. Le sacamos tercera, me queda 1. Y ahora tenemos que buscar un paréntesis que le podamos sacar tercera. Vemos que este paréntesis en realidad se le puede sacar a cualquiera de los dos tercera. Pero en este caso se puede escoger cualquiera de los dos. Vamos a escoger este paréntesis. 6m a la 2 más 3. Le sacamos tercera y quedaría como 2m a la 2 más 1.
perdón, más 1. Y como ya simplificamos el dividido y ya simplificamos paréntesis, este sería nuestro resultado. Nuestro resultado es, para este trinomio, 3m a la 2 menos 9 por 2m a la 2 más 1. Esto fue todo para la explicación del trinomio de la forma ax a la 2n más bxn más c. Muchas gracias. Hola profe, ahora vamos a grabar la segunda parte del video, que es la aplicación de los trinomios de la forma a la álgebra geométrica. Dicho esto, comencemos. Lo que vamos a empezar van a ser con estos cuadrados. ¿Cómo vamos a aplicar los trinomios de la forma a la álgebra geométrica? Lo que vamos a hacer es que vamos a tener que usar una serie de cuadrados y rectángulos para poder aplicar estos dichos trinomios a la álgebra geométrica. ¿Cómo se aplican estos trinomios? Acá, como podemos ver, vamos a copiar estos y solamente los vamos a ir pegando dependiendo del que nos digan en cada caso. ¿Con qué trinomio vamos a empezar? ¿Con qué forma, mejor dicho? Vamos a empezar con la forma x a la 2 más bx más c. El trinomio que vamos a usar de ejemplo va a ser x a la 2 menos 3x menos 4. Dicho esto, nos muestra que necesitamos encontrar necesitamos primero que todo del primer término. Me dicen que necesitamos un x a la 2, que va a ser este cuadro morado, que le vamos a hundir copiar, aunque ya lo teníamos previamente copiado, y lo vamos a pegar. Me dicen ahora, ya después de haber escogido este, que necesitamos 3x, que van a ser los verdes. Los vamos a hundir, los vamos a copiar, y aquí más abajo los vamos a pegar. Ya que al momento de añadir o juntar cada cuadro o rectángulo a la figura que tenemos que armar es muy complicado y es muy demoroso, vamos a pausar el video y ya después lo continuaremos y haré la explicación previa para poderlo después de haberlo organizado. Pero antes de esto vamos a coger los últimos 4, el último término que necesitamos, que es menos 4. Este término va a ser este de acá, este cuadradito naranja. ¿Por qué? Porque 1 por 1 da 1. Unidad corresponde a 1. La U corresponde a 1. Entonces 1 por 1, 4. 1 por 1, 1. Entonces necesitamos 4. Nos han dicho que necesitamos 4 y ya. Después de haber hecho la ubicación previa de cada cuadrado y rectángulo que teníamos, vemos que acá nos sobró un espacio y que aquí se nos sobrepasaron las fichas. Lo que vamos a hacer aquí en este caso es que vamos a escoger otra ficha de estas, la vamos a seleccionar, copiar, y lo que vamos a hacer es que vamos a añadir una acá, la vamos a girar 90 grados. Y vamos a coger otra ficha de estas. Y vamos a coger otra, vamos a pegar otra acá. Lo que vamos a hacer es que las vamos a ubicar de esta forma. Vamos a poner esta que ya está normal. La vamos a poner tal que así, así. Y esta otra que ya está girada a 90 grados. La vamos a ubicar en la parte de arriba. Vendría siendo acá. ¿Para qué esto? Para que, como añadimos una, tenemos también que poner una, como una sumando y otra otra restando. Siempre que se añade una ficha de más, también se tiene que añadir otra. Es como, si sumo, también le tengo que restar. Bueno, ya dicho esto, le vamos a sacar el área a este nuevo cuadrado. El área vendría siendo, por la base vendría siendo solamente este pedazo de acá. Y por la altura vendría siendo esto. La altura, el área de la altura la pondríamos acá en este lado para tener más espacio, que sería x
más 1. X más 1. Y el área de la base, que la vamos a poner aquí, sería, que sería x menos 4. Dicho esto, lo vamos a poner acá en un paréntesis todo como respuesta final, que el área sería x menos 4 por x más 1. X más 1. Esto sería todo para la explicación del trinomio de la forma x a la 2 más bx más c aplicado a la álgebra geométrica. La parte del trinomio x a la 2n más bxn más c sería de la misma forma que lo solucionamos aquí. Lo único que sería diferente es que en la forma del x a la 2n más bxn más c, los exponentes aquí cambiarían, que podría ser el doble. Y aquí también los exponentes, aquí se le pondría un exponente que podría ser 2 o otro tipo de exponente, pero sería prácticamente lo mismo, la misma ubicación y todo. Muchas gracias, eso fue todo. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se aplica el trinomio de la forma ax a la 2n más bxn más c a la álgebra geométrica. Antes de empezar a aplicar el trinomio tenemos que ver siempre que esté organizado. ¿Cómo vemos esto? Mirando que los términos estén bien. Primero, el primer término siempre debe tener un número, que lo vemos acá. Y el exponente de la parte literal tiene que ser el doble del segundo. Este 4 es el doble de este 2, que es el exponente de la parte literal del segundo término. Y el último término que no tenga parte literal. Listo. Ya después de ver esto, vamos a proceder a seleccionar los objetos. Vamos a seleccionar el morado. Necesitamos 3. Entonces vamos a pegar una acá, otra acá, otra acá. Y las vamos a organizar. Después de tener esto organizado, vamos a seleccionar las otras fichas que necesitamos, que son las 8x a la 2, estas de acá, y vamos a copiar. Y lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos solamente por el momento a coger 2. Y vamos a coger de las demás 4, vamos a coger una y la vamos a copiar. Lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a poner una ficha de las naranjas, de las verdes la vamos a voltear 90 grados. Y la vamos a poner acá arriba. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser poner esta verde acá. Pero ¿qué pasa? Esta verde no están, estas dos fichas verdes ahí no están restando bien que este lado de acá, que es x a la 2. ¿Por qué? Porque se anteponen las fichas. Entonces lo que tenemos que hacer para que se reste bien el lado, para que se pueda restar exacto, vamos a poner la ficha verde en la naranja. ¿Por qué? Porque al poner la ficha verde en la naranja, ya se le está reduciendo esta parte de acá. Se le está quitando. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un término o un término, una unidad negativa y le ponemos una positiva, es como si le estuviéramos sumando, es como si le estuviéramos restando a la unidad negativa, o sea que se vuelve menor. Entonces aquí la ficha verde ya no es todo esto, sino que la ficha verde ya solamente es esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a llegar y la vamos a seleccionar. La vamos a mover acá para poderla seguir viendo. La vamos a volver a seleccionar y aquí la vamos a volver a poner. Esto mismo es lo que vamos a seguir haciendo en todo el trinomio, en toda la figura que nos queda. Entonces, en un momento continuamos. Bueno, ahora que ya tenemos el trinomio organizado, los cuadros organizados, vamos a sacarle el área a la nueva figura. Ya el área, la que nos interesa, es esto de acá. Todo esto de acá.
¿Cómo le sacamos el área a esto? Muy sencillo. El área de este lado va a equivaler a ¿qué? Una X, que vendría siendo esto de acá, una X. Aquí tenemos otra X a la 2. Y acá tenemos otra X a la 2. O sea, que todo este lado va a valer, vamos a quitar esto ya, 3x a la 2, 3x a la 2, menos, vamos a poner la letra más pequeña para que se pueda entender bien, 3x a la 2, x a la 2, menos 2, ¿por qué? Por estas dos unidades, porque eso es una unidad que equivale a 1 y esta otra unidad que equivale a 1. Entonces sería menos 2. Vamos a poner este 2 mejor. 2. Y este lado de acá abajo nos va a equivaler a x a la 2. Este lado de acá abajo nos va a equivaler a x a la 2 menos 2. O sea que el área de este nuevo cuadrado, de este nuevo rectángulo sería x a la 2 menos 2 por 3x a la 2 menos 2. Gracias, esto sería todo para la explicación del trinomio de la forma ax a la 2n más bxn más c aplicado a la álgebra geométrica. Gracias.